Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la clase de seriada esófago-gastroduodenal, viendo las patologías más comunes, ¿sí? En este tramo digestivo alto que estamos evaluando ahora. Bien, ahí. Bien, entonces primero evaluamos en la clase anterior, ¿sí? Les mostré cómo evaluar la videodeglución, que ya la adelantamos, ¿sí? Que es cuando el paciente se le ofrecen tres estados de alimento con contraste para ver cómo deglute. Recuerden, las patologías más comunes que se ven en este caso son, en el caso más grave, son estas aspiraciones, microaspiraciones, ¿sí? Que el pasaje de contraste se va hacia la vía aérea superior y desciende hacia la tráquea. Ese sería el estado más grave. Además, pueden observar la posición del cuello, cómo el paciente posiciona el cuello. Ahí admito a dos compañeras más y ya seguimos. Esta sería una videodeglución normal para que recuerde. Aquí también tienen que observar si el contraste se retiene, si eso lo tienen que nombrar, si el contraste se retiene en las valéculas o en los senos piriformes, tanto en esta de frente como, en esta de frente como en la que le mostré recién de perfil. ¿Sí? Entonces, obviamente que esto nosotros tenemos que ver el video para observar la mecánica, pero ustedes pueden nombrar lo que están observando, ¿sí? Vamos entonces con esófago. Primero recordar que en todo lo que es el tramo del esófago, hay algunas alteraciones que puede sufrir pero son por el posicionamiento que tiene y los elementos anatómicos que tiene adyacente, ¿sí? Como por ejemplo en este caso la aorta puede producir un cerramiento o una compresión del esófago a ese nivel. Recuerden que si el paciente es un adulto mayor, la aorta va a estar más desenrollada, muchas veces puede estar calcificada y se puede observar a este nivel, ¿sí? Para que no se confundan eso con una patología. La aurícula derecha también puede hacer que el esófago haga como una onda cóncava, que puede parecer algún signo de estenosis muchas veces dependiendo el paciente. La confusión más grande se da en adultos mayores, ¿sí? Porque muchas veces tienen eh, calcificaciones en estos segmentos de la anatomía y eso hace confundir. Pero recuerden entonces, ¿sí? La posición de estas como para, si ven algo que les llama la atención, al menos poder suponer que corresponden a esa sección de la anatomía y no que es una patología propiamente dicha. Y por último, la unión gastroesofágica también. Recuerden que esta unión es de un calibre más reducido. También observen cuando la reducción de ese calibre es normal, ¿sí? Y no se confundan con una obstrucción o una reducción o una estenosis, como a veces pueden llegar a poner. Sí, recuerden que ahí el esófago es más reducido en su tamaño. Bueno, entonces, viendo un esófago normal como este, ¿sí? Donde ha ingerido el contraste, el paciente y podemos ver toda su extensión. Recuerden que no siempre vamos a poder ver también toda la extensión del esófago, solamente en este caso porque justo tragó y pasó el contraste. Si no, el contraste
pasa y queda únicamente teñida la pared. En este caso tenemos también una porción del esófago, pero miren, ya aquí ya pasó el contraste y quedó la pared teñida. Miren cómo se ven los pliegues, ¿sí? Estas alteraciones de los pliegues del esófago, ¿sí? Como lo ven ahí, que son alteraciones de los pliegues, alteraciones de la mucosa, ¿sí? Esto se da en esofagitis, cuando el paciente tiene reflujos recurrentes, comienza a alterarse todos estos pliegues de la mucosa. Ustedes lo que tienen que nombrar simplemente es lo que están viendo con la imagen, ¿sí? Esas alteraciones de los pliegues o alteraciones de la mucosa. Acá ya tenemos una esofagitis mucho más agresiva, que esto se da cuando eh, son producidas por el hongo cándida, ¿sí? Donde el paciente eh, se da cuenta de los síntomas muchas veces cuando ya este ha hecho una agresión bastante significativa. eh, entonces se ven estas alteraciones que además vienen acompañadas de un aumento de tamaño del calibre esofágico. Como ven, como vieron el anterior, el tamaño normal o dentro de parámetros de normalidad, y que es mucho más, el tamaño más significativo. Sin embargo, miren que en toda su extensión, ¿sí? Tiene un tamaño significativo, digamos. Y estas alteraciones que ustedes ven acá, también la van a nombrar de esa manera. Alteraciones de la mucosa y un tamaño significativo del esófago. No vemos ningún signo de estenosis o reducción del calibre. En realidad, todo el calibre se ha agrandado, aumentado su tamaño o dilatado. Luego tenemos esta otra patología, ¿sí? Que se denomina acalasia y es bastante fácil de identificar porque tenemos un esófago de gran tamaño donde a veces sí y a veces no la mucosa puede estar alterada, pero luego tenemos, como vemos acá, una reducción significativa del calibre, ¿sí? Se le llama, a esta patología se le llama pájaro invertido porque simula ser un pico de pájaro, este segmento y la cabeza del pájaro. Entonces, esa reducción tan significativa hace que el paciente cuando ingiera la comida la retenga por mucho tiempo en el esófago y este esófago comience a agrandarse, ¿sí? Pasa la comida por acá, no es que tiene una obstrucción, pasa, pero por goteo. Entonces tiene un esófago de gran tamaño, puede, como no, estar acompañado de alteraciones de su mucosa, pero se observa enseguida esta reducción, ¿sí? Significativa, como lo ven acá y lo ven acá, de esta porción del esófago. Esa patología se denomina acalasia y bastante fácil de reconocer. Acá tenemos otra, donde vemos, este es un paciente joven, el primero que le estoy mostrando, porque estas patologías se dan bastante en los pacientes adultos, sin embargo también se pueden dar en los pacientes jóvenes, ¿sí? Tenemos un esófago de gran tamaño, el paciente está de pie, miren que acá tenemos un nivel, o sea, el contraste ha bajado y tenemos un poco de aire por encima. Y acá vemos la reducción del calibre del esófago, ¿sí? Y el estómago que ya está con un poco de contraste. Acá lo volvemos a ver, ¿sí? Tenemos esta imagen y la reducción, ¿sí? Que no llega a ser una obstrucción, pero sí es una reducción significativa. Acá lo mismo, ¿sí? Vemos este paciente que está en posición sentado o de pie,
está ingiriendo el contraste, está de cara para el costado, y acá desciende el contraste, ¿sí? Tenemos un esófago de gran tamaño, ¿m? Y con esta reducción significativa en la parte inferior, que acompaña el signo del pico de ave, por lo que se denomina que es una acalasia, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que decir, que tiene un aumento del tamaño del esófago significativo o con una reducción, ¿sí? Significativa en el nivel inferior. Acá también vemos el nivel, ¿sí? O sea que está sentado el paciente o de pie. Bueno, otra cosa que se pueden dar y que también es fácil de evidenciar en las imágenes son estos espasmos esofágicos, ¿eh? Que muchas veces se pueden confundir, digamos, estos espasmos esofágicos pueden ser espasmos simples o este tipo de espasmos cuando el esófago ya empieza a cambiar su forma, ¿sí? Se dice en forma de tirabuzón. Estos espasmos ya son patológicos, ¿sí? Parten de una condición fisiológica del paciente y se ven de esta manera, ¿sí? Como si fuera un tirabuzón, de esa manera se ve. Entonces estamos en presencia de una alteración de la forma del esófago por una mecánica que tiene el esófago o una motilidad de espasmo. Y esto cuando se vuelve recurrente, entonces empieza a cambiar la forma, el tamaño y la disposición del esófago. Bien. ¿Se acuerdan que hoy cuando vimos la videodeglución les decía que podemos tener aspiraciones también, ¿sí? O microaspiraciones. Y seguramente que si ese paciente que vimos hoy se lo seguíamos hacia abajo con radioscopía o con el seriógrafo, íbamos a observar estas imágenes que vemos acá en este chiquito, ¿sí? Tenemos la parte del esófago y por delante tenemos la tráquea y ya aquí todo el sistema bronquial, lo mismo acá en el frente, que se ha broncoaspirado. Y también, así como lo hay en el intestino, también hay divertículos en la parte del esófago, del estómago y del duodeno, por supuesto. Divertículos y pólipos se pueden encontrar en todo el segmento eh, gastrointestinal. Se observan de la misma forma como la explicamos en la clase de colon, ¿sí? Son saculaciones, ¿sí? Que se ven muchas veces pendientes hacia los costados o si lo vemos de frente lo vamos a ver también de formas redondeadas, elongadas, pero son estos saculaciones o alteraciones, ¿sí? En, digamos, alteraciones en la pared en este caso del esófago. También se pueden dar los divertículos en uno o dos, o se puede dar una diverticulosis como esta. Y también hay un divertículo que ahora lo vamos a observar. A ver, voy a saltear esto para mostrárselo así, no acá. Tenemos un divertículo que tiene nombre propio por su tamaño y porque se da en esófago, ¿sí? Es que es el divertículo de Zenker, es un divertículo de gran tamaño, significativo, acá lo vemos también, esta radiografía, ¿sí? Es un divertículo, el paciente está de pie, por eso tenemos este nivel. Se observa así, acá tenemos otra vez. El paciente ingirió contraste, mire cómo retiene acá
en los senos piriformes. Acá arriba también algo de retención en las valéculas, baja el contraste. El esófago dentro de todo está de características normales, tiene sus paredes lisas, ¿sí? El tamaño es un tamaño dentro de parámetros normalidad, pero tiene esta saculación gigante que se llena de contraste. Ese es el divertículo de Zenker. Es un divertículo único, de gran tamaño, ¿sí? Y que se da en esa zona. Bien, ahora sí vamos para arriba. Acá. Bien, otra de las patologías que observamos en estos estudios son los reflujos. Podemos observar reflujo gastroesofágico en pacientes pediátricos, que es bastante común y bastante solicitado este estudio, y también reflujo en pacientes adultos. En este caso, en el paciente pediátrico, el reflujo se mide, los grados del reflujo, dependiendo a qué altura llega el reflujo, ¿sí? Se le hace una imagen al paciente, se le da de tomar al paciente y se lo espera, como le expliqué en la clase anterior, a ver si tiene o no reflujo gastroesofágico. En este caso, que sí lo hizo, ¿sí? Acá tenemos reflujo de primer grado, cuando el reflujo llega hasta la última porción del esófago y vuelve a decantar hacia el estómago o vuelve a evacuar, ¿no? ese esófago al estómago. Tenemos el reflujo de segundo grado, que llega hasta el esófago torácico, hasta la porción media, ¿no es cierto? Y luego decanta nuevamente, o sea, no vuelve a subir más arriba. Y el reflujo de tercer grado, ¿sí? Que es este reflujo que prácticamente llega muchas veces hasta la boca del paciente. Este reflujo es el más peligroso porque puede el paciente broncoaspirarse con el propio reflujo, ¿sí? Porque al llegar hasta eh, digamos, una porción tan alta del esófago puede hacer pasaje de contraste hacia la vía aérea. Nosotros acá vemos, muchos se confunden esta imagen con la imagen cuando el paciente está tomando. ¿Recuerdan cuando yo les mostré la seriada cómo se hace? Que le dije que en un primer momento se le da de tomar al paciente. Bueno, entonces vamos a ver el esófago todo teñido, mientras va llenándose el estómago. Después hacemos una espera para ver si hay o no reflujo y por último hacemos una panorámica de la evacuación gástrica para constatar de que ese paciente, más en pediatría o en los chiquitos que tienen menos de 40 días, no tenga una hipertrofia pilórica. ¿Cómo sé yo que esta no es una imagen que el paciente está tomando? Por eso veo así el esófago, porque ya miren acá abajo cómo ya ha hecho la evacuación gástrica. O sea, es un paciente que ya hace un rato que ingirió el contraste, ¿sí? Entonces ya está haciendo evacuación gástrica. Entonces aquí tengo un reflujo de tercer grado y con una evacuación gástrica normal. También es importante que ustedes notifiquen eso, más cuando se trata de pediatría, ¿sí? Que hablen del reflujo, que es lo más evidente, pero también que nombren que se observa una evacuación gástrica normal, ¿sí? Porque también nosotros lo que buscamos muchas veces, que estos reflujos, más reflujos de tercer grado, muchas veces vienen acompañados de una hipertrofia de píloro, o sea, el paciente. ¿Cómo la vemos a la hipertrofia de píloro? Con un estómago de gran tamaño, porque el estómago se vuelve continente, o sea, acumula mucho alimento, hace reflujo el paciente porque el alimento se acumula constantemente
en el estómago y no presenta evacuación gástrica. Vemos solamente el estómago redondo lleno de contraste y no presenta evacuación gástrica. Ahí nosotros podemos decir que estamos en sospecha de una hipertrofia pilórica. Acá tenemos otro, ¿sí? Reflujo, miren este cómo llegó hasta la boca. También ven que ya tiene acá, ya estamos en presencia de evacuación gástrica, ¿sí? Y llega el reflujo hasta la boca. Y este es un reflujo de primer grado, miren acá cómo ya evacuó mucho más el paciente, o sea, lo esperamos mucho más tiempo también para ver si hacía un reflujo más acentuado, y no, continuamente, miren acá cómo hace el esfínter de apertura todo el tiempo, no se cierra, ¿sí? Entonces deja escapar alimento hacia el esófago y hace estos pequeños reflujos que, si bien no son muy peligrosos, pero son a tener en cuenta para otorgarle al paciente eh, indicaciones, más que nada, porque esto le genera mucha molestia al pacientito o al paciente. Le genera dolor, ardor, ¿sí? Entonces, este es un reflujo de primer grado. También notifican que se observa el estómago con contraste y evacuación gástrica normal. Bueno, acá también tenemos, como lo vimos en el intestino, estos sacabocados o esta falta, ¿sí? de estructuras, la típica característica, ¿no? de mordida de manzana, como la vemos acá en la imagen, ¿sí? Esto también es la característica del cáncer de esofágico, así como en el estómago, en el duodeno y en el intestino, tanto delgado como grueso, ¿eh? Se da la misma característica, como que le falta parte de la estructura anatómica, y se da como una reducción, se observa una reducción del calibre, ¿sí? Con esta forma como mordida de manzana, que es típica del cáncer, digamos, de la agresión que produce este en el tracto digestivo. Acá tenemos otro. Miren cómo se ve el esófago. Por momentos, en esta sección la mucosa la vemos alterada también. Y acá miren cómo parece como si le faltara la porción, ¿sí? Como que si le hubiesen sacado esa porción. Lo mismo acá, ¿sí? Pero acá se da de ambos lados. Este es un solo lado. Este divertículo ya lo vimos. Y acá tenemos un estómago. En este caso es un estómago en una posición de pie, con el paciente en posición de pie. Recuerden que tenemos aire en todo lo que es la cúpula o el fundus gástrico o el techo gástrico. Tenemos el estómago pintado con contraste y también ya vemos el tramo duodenal, ¿sí? El intestino delgado con contraste también. En este caso vamos a observar el estómago. Vemos en este nivel la mucosa alterada, ¿sí? Puede estar alterada en este estudio, no se notifica cuál es la alteración, puede ser porque tenga úlceras, ¿sí? O porque sea un paciente con gastritis avanzada, entonces vemos estas alteraciones de la mucosa. Pero también hay algo que se notifica. Miren, ya el paciente está haciendo la evacuación gástrica y miren acá. Tenemos un reflujo, ¿sí?
un reflujo. Así que este paciente, ahí ya podemos decir que es un paciente que tiene alguna patología gástrica, como puede ser una gastritis, eh, y esta gastritis, además de ser que está complicada con este reflujo, también produce estas alteraciones en la mucosa. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que nombrar. No solamente esta imagen que es del estómago, porque si no, si fuera del esófago sería el tránsito esofágico. Esta imagen es una imagen del estómago, o sea que dentro del estudio de la seriada, ¿sí? Es la tercera imagen. Recuerden que la primera es el esófago, la segunda es el estómago con el paciente en decúbito, y la tercera es el estómago con el paciente de pie. O boca abajo si no se puede poner de pie. ¿Sí? Lo que queremos ver es el fundus gástrico. Pero además de ser una imagen de estómago, nosotros podemos notificar dos cosas. Primero, este reflujo hacia esófago, y segundo, que el paciente tiene una evacuación gástrica normal o de características normales. Perdón. Y acá tenemos también un estómago, pero con el paciente boca abajo, ¿sí? Recuerden que cuando el paciente se pone boca abajo tenemos, o en decúbito prono, aire en el fundus gástrico y el estómago está más horizontalizado. No como cuando el paciente se pone de pie, que tenemos aire en el fundus gástrico, pero el estómago va a estar más vertical porque el paciente se puso de pie, ¿sí? Entonces, para que no se confunda. Acá también en este paciente, miren, pasa algo muy parecido, pero se nota que es otro paciente. Tenemos reflujo, reflujo hacia el esófago y una evacuación gástrica también, al menos ha evacuado, ¿sí? Aparenta normal. No se puede hablar demasiado de esa evacuación porque no estamos viendo ahora intestino delgado, ni tampoco duodeno, pero sí vemos rastro de contraste en el intestino delgado. O sea que la evacuación existe. Bien, y acá también tenemos, ¿sí? Un estómago. Miren, el aire está arriba en el techo gástrico, aunque no se ve bien, sí, porque está cortada la imagen para poder ver esto. Acá tenemos estas alteraciones, ¿sí? En el duodeno ya. O se pueden dar, ¿sí? También, tanto en el estómago como en el duodeno. Acá lo mismo, tenemos un estómago con el paciente de pie. Y acá esta sección que vemos, esta mancha, como dice acá, mancha suspendida, ¿sí? Que vemos que el contraste pasa, pero queda una mancha suspendida. Así se ven las úlceras. Nosotros esperamos que el contraste siga su curso, y si queda esa mancha suspendida, ¿sí? En el estómago, o más que nada en el duodeno, que es donde se dan la mayor cantidad de úlceras. eh, entonces, puede dar, o sea, la notificamos, ¿sí? Porque puede corresponder a una úlcera. También estas alteraciones que pueden existir en el estómago, que parecen como si fueran divertículos, pero ya son distintos. Miren cómo es el arraigamiento, digamos, en la pared del estómago. ¿Sí? Ya no es un saquito pendiente que sale, sino que es más como si fuera un hongo o un nicho. En este caso se da aquí en la curvatura menor, y también, sin decir de qué se trata,
vamos a nombrar qué es lo que nosotros observamos que está fuera de la normalidad, ¿sí? Y también, como les decía hoy, que hay divertículos en todo el tracto, este sí es como un saquito redondito, ¿sí? En este caso, en el duodeno. Es un divertículo. Y acá, que esta imagen, a ver si la puedo agrandar. Ay, no. Porque si no, ustedes no se va a ver bien. No sé por qué se me modificó. Bueno, acá tenemos la hipertrofia de píloro, ¿sí? ¿Se ve ahí más grande la imagen? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando vemos una hipertrofia pilórica, ¿sí? Se dan en niños, como les decía yo, menores de 40 días, vamos a observar un estómago de gran tamaño, lleno de contraste, porque nosotros le vamos a estar dando contraste, como en forma de palangana muchas veces, se le dice en forma de palangana porque es como, tiene esta forma así, al llenarse tanto de contraste, se dilata porque además tiene alimento, porque si es un neonato, un lactante, ingiere el alimento cada 2 o 3 horas. Estos pacientes son pacientes que vomitan todo el tiempo, vomitan a chorro porque no hay otra forma, ¿sí?, de gestionar el alimento. El alimento, entonces estos estómagos son muy grandes, de gran tamaño, lo vamos a observar llenos de contraste y no vamos a observar nada, pero nada de pasaje de contraste al duodeno. ¿Nos tiene que llamar la atención? Sí, porque al tener un estómago con tanto contenido, sí o sí tenemos que observar evacuación, ¿sí? Porque el estómago no es tan continente, el estómago ingiere y procesa y sigue su curso al alimento. Y acá, en esto que observamos, esta B corta, ¿sí? Es bien característica del píloro. En esta zona se encuentra, ¿sí?, el píloro. O sea, ahí está, es un signo de B corta, le decimos nosotros, pero es como un signo de esfuerzo, donde el alimento trata de pasar, pero se vuelve hacia atrás. Entonces hace como este signo acá, ¿sí? Y se ve bien claro que no pasa nada, pero nada de alimento hacia el duodeno. Aquí estamos en presencia entonces de una hipertrofia de píloro. Entonces, si ven un estómago de gran tamaño y no ven nada más, o sea, no ha evacuado nada, ahí pueden decir que se sospecha, ¿sí?, por el gran tamaño del estómago y que no ha habido evacuación gástrica, de una hipertrofia de píloro. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos. Este tránsito intestinal no es para ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la lista de cotejo? Bien. Entonces, si no tienen preguntas, ya creo que este es el último taller del año con ustedes. Nos vemos el año que viene en los talleres que siguen, ¿sí? Pero bueno, que tengan una buena acreditación. Esta semana tienen la consulta expertos. Recuerden participar y que tengan una buena acreditación y un buen fin de año, ¿sí? Nos vemos en el 2026. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente.